desde el tipo de escuela que tenemos en nuestros países, lo que tiene Bolivia, el tipo de profesores, de docentes, o sea, qué tipo de docentes y de profesores necesitamos, ¿no? Se requiere, tenemos que construir para hacer posible esta nueva forma de educación o este nuevo modelo de educación. Cómo en la práctica están integrando el aporte desde las culturas indígenas, desde la educación intercultural, transcultural, cómo se lo están planteando, y cuál es el rol de la educación privada en esta nueva propuesta del Ministerio de Educación. A ver, uno de los efectos más nocivos que tuvo el neoliberalismo en la educación en América Latina fue la implantación de unos sistemas educativos normados, pautados, basados en unos modelos de gestión muy particulares que se reflejan también en los sistemas de gestión de las instituciones educativas. Ahí cobró mucha fuerza y buena parte de las dificultades para transformar la educación y la escuela tienen que ver con la dificultad de modificar esos sistemas tan rígidos que se lograron consolidar. Desde cuando ustedes asumieron la tarea de crear un Estado plurinacional, surgió la pregunta, bueno, ¿y ese Estado plurinacional qué tan distinto va a ser del Estado que tenemos? ¿Cómo hacemos un Estado plurinacional que no se parezca al Estado que tenemos? La experiencia y lo poco que conocemos nos muestra que es muy difícil superar esas formas de organización y de gestión del Estado y que seguimos utilizando esas instituciones y esas instancias de gestión. Por eso la apuesta de crear un sistema educativo plurinacional siempre me pareció que era el reto más grande que nadie se hubiera propuesto jamás en el campo educativo. Me parece una tarea descomunal, terriblemente difícil y terriblemente importante y decisiva. Mi pregunta va orientada a eso. ¿Cómo va ese sistema? Cuando yo miro la ley, no veo el sistema plurinacional, me cuesta mucho trabajo ver las naciones allí. Veo unos subsistemas de la educación formal, de la educación regular, veo unos subsistemas que se parecen mucho a los sistemas convencionales que tenemos en nuestros países. Entonces tengo un gran interrogante ahí, ¿cómo es eso del sistema educativo plurinacional? Y en función de eso, ¿qué tanto se ha logrado avanzar en la otra tarea que me parece también terriblemente difícil e importante, que es el currículo plurinacional? ¿Cómo logran ustedes en esta propuesta de educación plurinacional conciliar un sistema educativo que no discrimine a las mujeres? El tema está bastante largo y complejo. Espero que, como normalmente hacemos nosotros, hasta mañana podamos darle continuidad. Sí, por tiempo y materia. Yo quisiera reordenar un poquito el tema de las preguntas para tratar de algunos aspectos bastante generales, fáciles y puntuales de responder, y de ahí ir a algunos temas que son más complejos y requieren de una combinación entre Noel y yo. El tema de lo plurinacional es uno de los temas más complejos, porque el tema no es solamente la mirada desde una óptica de lo indígena, no indígena, dentro del contexto de la sociedad y el Estado, que era parte de los debates tradicionales. El ámbito de los pueblos y naciones indígenas originarios ha estado
durante muchísimo tiempo, siglos en realidad, luchando por preservar sus formas de educación y sus sistemas. En el caso boliviano, esto se tradujo en una serie de formas clandestinas, complejas de hacer preservar el espacio educativo propio del mundo indígena. Los famosos maestros ambulantes, el indígena que aprendía a leer y escribir y se iba con su pizarrita, su tiza, en la década de los 20, 30, 40, y se iba de comunidad en comunidad haciendo el acto más rebelde en ese periodo, y era el de enseñar a leer y escribir. Ya después vinieron las experiencias de las primeras escuelas indigenales con Huarizata, con Caisadé, con Charagua y otras experiencias que se proyectaron a nivel de América Latina en esta concepción nueva que se fortaleció. Entonces, ¿cómo hacemos en esta larga tradición de estados y sociedad discriminadores hacia el ámbito de lo indígena, que ha estado centrada en la homogenización a través no solamente de la currícula formalmente constituida como un tema central, y aquí me voy a tratar de respetar, pero combinar algunas preguntas? O sea, los enfoques tradicionales de principios de siglo, después en el periodo en el caso nuestro de la década de los 50, rompieron las formas feudales, semifeudales y obviamente esclavizantes de esa época, el tema de servidumbre, etcétera, a través de formas homogenizantes de la educación, y dieron el derecho universal a la educación, pero a través del castellano y a través de una currícula formalmente construida por el Estado. Entonces, si bien había habido avances importantes, se mantuvieron dentro de lo que eran todavía temas pendientes del ámbito indígena. Este es un primer elemento que hay que ver. El segundo elemento es, dentro de la configuración propia del mundo indígena, hay una tremenda complejidad. Con todo el respeto a aquel hermano Nelson que viene del ámbito aymara. Hay una experiencia, una anécdota que tuvimos en la Asamblea Constituyente. Cuando viene un compañero aymara y dice, estábamos en una especie de examen de los constituyentes del MAS para ver quiénes se proyectaban como los líderes dentro de la Asamblea, ¿no? Para ver quién tenía mejor discurso, quién planteaba más las cosas, quién tenía posiciones, y había un examen general. Y de pronto viene un hermano aymara y dice, nuestro planteamiento debe ser la reconstitución del Collasuyo, que es la reivindicación propia del pueblo aymara, del pueblo y la nación aymara. Entonces agarra y dice, este es el planteamiento, la constitución va a sentar una transformación real cuando sentemos la base de la reconstitución del Collasuyo. Y ahí al fondo estaba Miguel Peña, un hermano viceministro de Descolonización que falleció lamentablemente hace un tiempo atrás, un accidente. Él, un hombre de casi 2 metros, altote, robusto, muy grande, con sus cabellos propios de los hermanos de la región amazónica. Y era muy parsimonioso, muy calmado y levanta la mano con mucha calma y pide la palabra. Se levanta y les dice, yo quisiera a los hermanos aymaras pedirles un solo favor, que me ayuden a preparar la explicación a mi pueblo mojeño, trinitario, amazónico, de tierras bajas, que después de aprobada la Constitución ya no nos llamaremos moxos, sino nos llamaremos moxosuyo. Como ustedes saben, los suyos eran las provincias de los quechuas. Y lo que le estaba planteando era un debate que después marcó el rumbo del debate en la Asamblea, que no es solamente el tema de lo indígena, no indígena, sino dentro del mundo indígena existe una marcada complejidad sobre el planteamiento respecto a concepción de Estado, sociedad, educación. Eso lo arrastramos ahora, cuando los hermanos quechuas, a través de su Consejo Educativo del Pueblo Quechua, plantea la necesidad de plantear la extraterritorialidad del tema quechua. Ya no es solamente el territorio originario, que es Chuquisaca, Potosí, Cochabamba. En Santa Cruz los migrantes han llegado a ser
el 80% de migrantes quechuas y un 10%, 5% de pueblos indígenas originarios de ese territorio y 5% de comunidades interculturales, castellanohablantes, etc. Entonces, ¿cómo hacemos en un territorio que es huarayo, pero existe una mayoría quechua? ¿Cómo vamos a respetar el tema de territorialidad, lengua y cultura? Ese es el gran desafío. Voy a la respuesta ya concreta. Estamos construyendo justamente las respuestas a esos grandes problemas a través de la participación de los pueblos y naciones indígenas originarios. ¿Se acuerda, hermano Nelson, la primera propuesta que vinieron de, creo que era de Vallejos, ¿no? De nuestro hermano Vallejos de Quechuas? Nosotros no queremos currícula del Estado, no queremos currícula, nosotros hemos organizado currícula base, que es la del Estado, es la unificadora desde el punto de vista de calidad, desde el punto de vista de lo que se articule como Estado. Lo que se dé en matemáticas será lo mismo en todas las escuelas del Estado. La currícula base no es muy creativo porque hay una experiencia de mucho tiempo en muchos países sobre esto. Pero la forma como lo estamos articulando creo que es lo novedoso aquí. La currícula regionalizada es la currícula regionalizada territorialmente del pueblo y la nación. No es regionalizada desde el punto de vista político o geográfico. Y el tercer componente es la currícula diversificada, que son los componentes locales propios de cada una. Lo primero que se planteó fue, y esa fue la gran contribución de los hermanos de los CEPOS del CNC, era un ratito, aquí no es currícula base, currícula regionalizada, currícula diversificada. Si me lo agarras, un segundito. Aquí es así, ¡zas! Complementariedad. Primer elemento que debemos respetar. Es decir, no es verticalidad de la currícula, porque el Estado es más grande, porque el Estado es el que manda, el Estado es la autoridad, etcétera, va a imponer a los pueblos y naciones su concepción de currícula. Por más base que sea, esa currícula debe ser complementada con la currícula de los pueblos y naciones. Y este fue el aporte de los pueblos y naciones. Había un problema. Cuando nos vienen y nos dicen, nosotros queremos nuestra propia currícula, hubo un debate al interior del ministerio y dijimos, no puede ser, así se va a desestructurar el sistema educativo. Yo con los hermanos Vices, con Noel, con Juan José, con Walter, le damos vueltas y vueltas y sacamos una primera respuesta. Si es su decisión del pueblo y la nación no tener la currícula del Estado, lo aceptamos. Como autoridades educativas lo aceptamos. Pero sí tiene que haber un solo compromiso, el de presentar por sus formas propias de decisión, asambleas, comunidades, los documentos que certifiquen que su pueblo y nación está aceptando eso. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que el pueblo guaraní que tenga su currícula regionalizada, cuando quiera uno de sus hermanos trasladarse a otra región del país, no va a poder. Porque su currícula es regionalizada con el pueblo guaraní. Cuando quiera venir a La Paz, incorporarse al espacio aymara, no lo va a poder hacer, porque no hay un elemento que pueda ser reconocido en el contexto de la currícula. Esa currícula es para el pueblo guaraní. Y ahí vino, y un segundo componente era que cómo hacíamos para resolver el tema de los docentes en el contexto en donde no había docentes. En el caso aymara y quechua existen docentes formados, son de los pueblos y naciones, formados en las normales, y hay una posibilidad de articulación rápida en lengua, cultura, etcétera. Pero en el pueblo guaraní, en el pueblo chiquitano, etcétera, no hay. ¿Cómo hacemos para respetar ese tema? Y ahí viene un tema que fue la clave. No puede pensarse, porque la segunda respuesta que nos dieron fue, vamos a retirar a 200 maestros y vamos a incorporar 200 maestros de nuestro pueblo. La segunda respuesta fue, no hay ningún problema, porque son los pueblos y naciones quienes tienen que construir su sistema educativo y tienen que construir su futuro educativo, su visión de educación. Yo les dije ahí, pero ojo con lo siguiente, tenemos maestros para todos los pueblos y segundo, tenemos la posibilidad de, tenemos la posibilidad
de que los maestros que vengan a reemplazar a los otros maestros tengan la misma calidad que están teniendo los que están en este momento ejerciendo la docencia. Después de eso vino un debate profundo y muy rico. Conclusión: cómo estamos construyendo el nuevo sistema educativo en el marco de construir un Estado plurinacional que respete, reconozca lo diverso y la expresión plurinacional. Primero, la currícula base es reconocida, y hemos llegado al acuerdo, en el contexto de lo que plantea la unidad del Estado y la posibilidad de tránsito estudiantil. Segundo, la currícula regionalizada de pueblos y naciones no está supeditada ni sometida a la currícula base. Es una currícula del mismo rango y el mismo nivel en el pueblo y la nación, por lo tanto se complementa. Tercero, la definición de los componentes curriculares es del pueblo y la nación, no del Estado. Por lo tanto, la currícula regionalizada se construye en el pueblo y la nación. Nosotros colaboramos con elementos simplemente económicos, de sostenimiento de los eventos que vayan a hacer, y a partir de ello nos traen el documento y nos los entregan. Ese documento nosotros lo recogemos y lo aprobamos. Porque había un tema, y él decía, pero ¿por qué vamos a aprobar como ministerio? Le están quitando el valor a la aprobación del pueblo. Dice, no, porque cuando vayas a la base, el director distrital o el director de la unidad educativa no lo va a querer reconocer, y necesito que me lo reconozcan y lo obligues a él a aplicar mi currícula. Por lo tanto, recogemos, recibimos y aprobamos con resolución ministerial. Lo validamos como documento oficial del pueblo y la nación. Inmediatamente viene algo que justamente los hermanos indígenas, a la cabeza de nuestro hermano Nelson, me aprovecho de su presencia para ponerlo ejemplo, porque fue él el que dirigió todo este proceso en la primera etapa. Ahora hay otro hermano que dirige la coordinadora. Cuando estuvo Nelson, se planteó el tema currículo regionalizado, complementario, pero además armonizado, y esa fue la palabra mágica. La armonización curricular, para establecer dónde se da más énfasis a la currícula regionalizada del pueblo y la nación, dónde se da más énfasis a la currícula base. En qué áreas, en qué campos de conocimiento va a tener menos énfasis. El tema, por ejemplo, de las famosas ciencias sociales, en donde uno de los capítulos es la organización del Estado boliviano, y le enseñamos a nuestros estudiantes, Bolivia está organizada políticamente en 9 departamentos, en, ¿cuántas son? 117 provincias, 341 municipios, primer elemento. Segundo elemento, las autoridades del Estado plurinacional son el presidente y el vicepresidente electos por voto, así como la Asamblea Legislativa. Ahí es donde entra ya el componente de, además de las autoridades políticas del Estado plurinacional, las autoridades originarias reconocidas por Constitución son el Malcu, el Giliri, el Gilacati, viene toda la estructura, de tal manera que se incorpora en el aula, en la currícula, lo que representa como lo más importante para el pueblo y la nación. Esa es la forma como se va armonizando para poder respetar el contexto de una currícula plurinacional, constituida sobre la base de la decisión del propio pueblo y la nación. Las preguntas que nos han hecho son complicadas de resumirlas, y con franqueza no quiero alargar más, hay ciertas complejidades. Entonces, la currícula plurinacional va por ahí. El tema de la configuración del sistema educativo va más o menos por la misma línea. ¿Qué hemos hecho? Constitución, ley Avelino Siñani, más el componente de la ley de políticas lingüísticas, son los 3 elementos normativos para el tema de lengua y cultura. Es este tema pero no se visibiliza aquí porque es la estructura tradicional. Ahí viene esa dureza del planteamiento, porque es un cuestionamiento fuerte, que lo recogemos en lo que puede ser en la primera lectura. Hay que combinarlo, discúlpenme, con una respuesta fuerte también.
Algo que hemos abandonado en el Ministerio de Educación, en las organizaciones indígenas y en la estructuración del nuevo sistema es la concepción o la visión de los ejes transversales. Los ejes transversales fueron nefastos para todas nuestras estructuraciones y hemos recuperado un principio indígena que es el eje articulador. Y lo que hemos hecho, y ahí si le das una miradita a la ley, te vas a dar cuenta que hay un elemento que parte de sentar las bases de lo que va a ser el sistema. El sistema educativo en todos sus niveles debe incorporar los ejes articuladores de la intraculturalidad, la interculturalidad y el plurilingüismo. Lo que no has encontrado en el contexto de lo que es la lectura de la ley está en esa síntesis, porque es obligatorio para todos los niveles del sistema educativo. Ahí viene lo plurinacional. Obviamente ya vienen los detalles, como te decía, la currícula, que no está en el contexto de la ley en su detalle, es lo que hemos complementado. Por lo tanto, el eje articulador principal, esencial, es la intraculturalidad. Y aquí viene una diferencia con lo que fue la larga historia de la educación intercultural bilingüe en nuestra América diversa, nuestra América plural. Y era que la educación intercultural bilingüe tradicionalmente se la vio como programas extraordinarios para minorías étnicas, primer elemento. Segundo, se lo vio como un favor del Estado en el contexto de darle el derecho a la educación en su lengua y cultura a los pueblos indígenas. Se lo vio como parte de una concesión que el Estado dominante le otorgaba a los pueblos, como aquí un vicepresidente dijo. ¿Cómo es posible que les den, Guillermo Bedregal, cómo es posible que les den el derecho al uso de la lengua a pueblos derrotados? Duro, ¿no ve? Por eso es que ahora va a la inversa. Todo este contexto de concesiones, en el caso nuestro, lo hemos roto y es articular. Primer elemento, el componente normativo que le da la obligatoriedad dentro del Estado. Constitución, ley educativa, ley de políticas lingüísticas, donde establece la obligatoriedad desde el Estado en todos sus niveles y en el tema educativo de manera principal de incorporar el componente intracultural, intercultural y plurilingüe. Por lo tanto, el respeto a lengua y cultura como componentes educativos, como componentes de estructuración de todas las formas institucionales. Segundo elemento, el tema de si era antes extraordinario, como en Bolivia tuvimos, seguramente han de tener ustedes y experiencias parecidas. Era un programa extraordinario financiado por cooperación internacional y como era financiado por cooperación nacional, sujeto a ese financiamiento. Había plata, seguía, no había plata, desaparece. Por lo tanto, era temporalizado en términos de su funcionamiento. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Norma, constitución, leyes. Segundo, institucionalidad. Se ha creado el Instituto Plurinacional de Estudios en Lengua y Cultura, que es por norma, por ley, por las dos leyes, la entidad encargada de todos los aspectos de aprobación, certificación, normalización de lengua y cultura de los pueblos. Este instituto tiene 36 ILCs, Institutos de Lengua y Cultura de cada pueblo, el ILC Aymara y el ILC Quechua. Estamos ahorita en la fase de posesionar. Ha habido un acto muy bonito en Tiahuanaco con el Instituto de Lengua y Cultura Aymara. Ya para el segundo, saliendo en la prensa, ya me aceptaron la invitación a nivel de nuestro querido presidente y vicepresidente y estuvieron presentes en la inauguración del Instituto de Lengua y Cultura Quechua. Hemos estado en el guaraní, allá no pudimos estar, pero está el bovima, el chiquitano, el mojeño, el chimán, que están creando sus institutos. El afroboliviano también, que ha reivindicado su lengua y cultura. Entonces, se ha creado la institucionalidad. Esta institucionalidad está sostenida por presupuesto del Tesoro General de la Nación, ya no financiamiento externo. Ya dejó de ser extraordinario, temporal y sujeto a la buena voluntad de la cooperación internacional, que es muy buena en aspectos importantes, pero es vulnerable desde el punto de vista de sostenibilidad. Y hemos otorgado ítems del magisterio
en cerca de 150 ítems para toda la estructura del sistema educativo indígena. Para que ustedes calculen qué significa los 150 ítems en nuestro país. Al departamento de, no sé, Oruro, le hemos otorgado 100 ítems el año pasado, a todo un departamento. Ahora le hemos dado a toda la estructura del sistema educativo indígena 150 ítems, con proyección a seguir. Pero no es solamente el dar ítems, no es vulnerable también a ciertas distorsiones, sino es la virtud de darle la sostenibilidad y que el Estado sea el que sostenga eso. Y ahora los institutos funcionan dentro del marco este. Esto ha sido el paso más importante para que el sistema no quede en abstracto y en discurso, sino se concretice en instituciones. Un poco el tema era, ¿quién normalizaba antes la lengua? El Congreso Internacional de Quechua, que se reunían ya sea en el Perú o ya sea en Bolivia, el Congreso Internacional de Aymara, ¿quién lo organizaba? O las universidades o lo organizaban los docentes o profesionales o investigadores de la lengua aymara. Este tema era poco oficial. Ahora, ¿quién va a normalizar la lengua? Estos institutos con resolución, con facultad de emitir resolución administrativa de, obviamente, obligatoriedad en el uso de la lengua. ¿Por qué? Porque en educación tenemos un serio problema. Me voy a tomar un ejemplo de los hermanos aymara. La palabra que sintetiza el vivir bien es sumaj camaña, el sumaj camaña. De repente lo estoy pronunciando mal, pero de pronto leemos un texto de alfabetización de Radio San Gabriel y escribe sumaj con J. Encontramos otro texto que escribe sumaj con doble J, para darle énfasis al sumaj. Encontramos otro texto de un escritor de la universidad que escribe sumaja con vocal terminal. ¿Qué es lo que vamos a aplicar en educación? ¿Cómo vamos a elaborar los textos educativos? Teníamos un serio problema cuando entrábamos a la universidad y a la carrera de lingüística, un debate profundo sobre el tema este. Entonces, ahora lo que hemos establecido es ¿quién normaliza la lengua? Nos hemos agarrado el ejemplo. Así como el castellano, el español, es normalizado por la Real Academia de la Lengua Española, nuestro Instituto de Lengua y Cultura es la entidad normalizadora de la lengua y no hay nadie más en el Estado. La universidad, no, la universidad contribuye a la investigación lingüística, pero la carrera lingüística nos aporta con profesionales. Pero ¿quién normaliza la lengua? Una entidad creada por los pueblos indígenas, reconocida por el Estado, avalada y certificada por el Estado. Se le ha dado fuerza, porque antes era, cada uno hacía lo que quería en el mundo indígena. Era el que tenía plata, que metía proyectos, era el que tenía ciertas relaciones que podía articular. Ahora no, ahora hay una formalidad, igualito que el Ministerio de Educación, igualito que el sistema de Viceministerio de Educación Alternativa, en la misma magnitud de formalidad y seriedad hay instituciones que van a responder a las necesidades indígenas. Esto es un poco cómo se ha avanzado, currícula, el tema de institutos, la sostenibilidad a partir del Estado, etcétera. Creo que si me quedo con algún tema y suelto, mil disculpas. Orlando. Esto está ligado a lo que en parte Pedro nos planteaba, ¿no? El tema de cómo se integra la currícula indígena, era parte con la currícula general del Estado. En lo que planteábamos, hay una complementariedad, no es verticalidad. Y esto nos lleva a un respeto absoluto de lo que los pueblos y naciones decidan, que se incorpora como sus expresiones y conocimientos. Hay un tema que, por ejemplo, ¿cómo se llama? En el mundo guaraní hay una comunidad que ha decidido abstraerse del sistema educativo, se nos fue, que no tiene escuela, no tiene... Tataendi, Tentayapi. Tentayapi es una comunidad que ha decidido por su comunidad no tener ni permitir que la escuela ingrese, la escuela oficial, y quieren su propia educación. Se ha respetado. Todo lo que ellos necesiten de parte del Estado lo vamos a brindar, pero no vamos a intervenir de manera directa. Alguien decía, ¿y su derecho a la educación?
nuestra respuesta es: su derecho a la educación lo decide el propio pueblo. Es su educación, no es la educación que nosotros pensamos que se debe dar. Sí, pero lo estás destinando a ese pueblo a estar en el tema vinculado a la ignorancia, no va a conocer los grandes avances de la ciencia. Es su decisión como pueblo. ¿Por qué nosotros vamos a decidir sobre un pueblo y una nación? ¿Quiénes somos nosotros? Somos intelectuales, somos académicos, somos pedagogos que pensamos y vemos que la educación debe ir hacia este rumbo. Esa es nuestra visión, es lo que en el caso boliviano la reforma educativa vino como un mecanismo de imposición, no permitió la respuesta democrática de parte del pueblo. El tema de la transformación de las escuelas, y ahí incorporamos el tema del maestro, es lo más complejo. Esa es la construcción a futuro. ¿Cómo transformamos una escuela colonial en una escuela descolonizada? ¿Y qué es lo que viene ahí como componente? La escuela colonial, ¿qué es? Es la escuela donde la autoridad es el maestro, es el que manda, es el que impone, es el que decide, es el que aprueba o reprueba en función de su criterio. Una escuela descolonizada debe ser comunitaria, fundamentalmente democrática, participativa. Hasta ahorita ustedes me dirán, discurso, planteamiento político, ideológico. Sí, porque esta es una escuela que nosotros como Estado la estamos recuperando de la base, de las comunidades. Huarizata fue el mejor ejemplo durante 10 años de una escuela descolonizada, comunitaria, productiva. Es eso lo que estamos recuperando. Esa experiencia de grandes experiencias educativas, las que ahora hemos planteado como el referente. Ya no es un referente construido solamente por un grupo de intelectuales, menos revolucionarios. Es un referente que está vinculado a lo que el pueblo ha sentido que eran sus referentes históricos. Huarizata es el referente más importante. Y venía un maestro y nos decía, sí, pero ese es discurso. Porque Huarizata en esa época obviamente generó una opción. Y lo escuchábamos en su crítica. Al final, yo agarro y le pongo como exposición, para hacer una síntesis, las fotografías de una escuela, el Cefir Vera de Yotala, en Sucre. Y le iba pasando todas las formas sociocomunitarias, todas las formas productivas que ya habían desarrollado hace más de 10 años como experiencia del modelo educativo que ahora lo estábamos aprobando como nueva ley. Es decir, hace más de 10 años había muchas experiencias sociocomunitarias productivas, recogidas de lo que fue Huarizata y de lo que fueron otras experiencias. Es decir, lo que ahorita estamos manteniendo como horizonte es mostrar, esto es lo que queremos como escuela. Y la gente, les digo, los maestros han agarrado y dicho, en lo que fue la expresión más del fondo del corazón de los maestros que escuchaban esto, decían, eso queremos. Y yo les decía, si ellos han podido, podemos en todas las escuelas. Es difícil, es complejo, son años, pero si ellos se han podido construir esto, ¿cómo no vamos a poder construir nosotros? Con además una voluntad de apoyo del Estado en la parte central y de lo que son los componentes de varios ámbitos a nivel municipal y a nivel de gobernaciones. El maestro normalmente ha asumido una actitud de lucha tenaz contra cualquier forma de cambio. Los que aquí nos plantearon los temas más duros, hasta ahora siguen así planteándonos los temas más duros, son los grupos trotskistas. Son los grupos más radicales dentro de una concepción marxista. Son los que consideraríamos que tendrían el discurso más avanzado sobre la revolución comunista o socialista en el contexto educativo. Y lo primero que nos plantearon, el planteamiento de la ley Avelino Signani, reincorporando a Huarizata como un referente histórico, es, ¿cómo fue su palabrita? Retrógrada. Es querer hacer retroceder la educación a 2000 años atrás. Es animista y lo único que hace es desconocer la ciencia. Van a disculpar, así les hablo a ellos a veces y me entusiasmo. O sea, nos han planteado, y esto les digo porque estuvimos en su congreso para ver si aprobaban o no la ley, y le planteamos exactamente lo mismo.
a los dirigentes de las federaciones. ¿Qué es lo que nos han planteado ellos? Nos han planteado que esta propuesta es absolutamente retrógrada porque hace que se deseche la ciencia y se plantee los conocimientos animistas de los pueblos indígenas como nueva concepción. Y obviamente hay maestros que efectivamente sienten que es un tema complejo, porque no están formados para eso. Pero les dijimos, vamos a formarlos, vamos a trabajar en el nuevo modelo educativo y en esta nueva concepción.